¿Coincidencia? Tratamiento quirúrgico. Antes no veían ni siquiera esto. Se veían de costado, ¿viste? Cuando está... Ah, ok. Bueno, ¿ahora lo tienen como presentación? Sí. Bueno, entonces en esta primera, que eran todos los porcentajes, lo que decíamos era que muchos chicos van a necesitar cuidados neonatales, a pesar de que por ahí no se tengan que operar enseguida, pero teniendo en cuenta que un 25% de todos los pacientes con cardiopatía congénita van a necesitar cirugía en periodo neonatal. ¿Ahí ven la segunda? Consideraciones generales de lo que son un término y un pretérmino, ¿pasó? Sí, sí. Excelente. Bueno, entonces lo que decía, que la diferencia entre el recién nacido de término y pretérmino son todas cosas que tenemos que tener en cuenta después en el paciente cardiópata para el manejo. Lo mismo que la fisiopatología del recién nacido, que es diferente a la del chico más grande o el lactante, teniendo en cuenta lo que ya les había, bueno, ya lo había leído recién, para el manejo, ¿no? Que tienen inmadurez hepática y renal, que tienen menor reserva de grasa y de glucógeno, que tienen un mayor porcentaje de agua corporal total, mayor consumo de oxígeno, y siempre hay que tener en cuenta lo que yo siempre pongo énfasis en los primeros días de lo que es la circulación transicional, donde muchas veces predomina la hipertensión pulmonar y donde los cambios, muchos cambios aparecen recién cuando se cierra el ductus. Bueno, cuando tenemos un recién nacido, ¿cuándo tenemos un recién nacido con sospecha de cardiopatía? Hay algunas formas de presentación de la cardiopatía que son bastante típicas y es raro que se presenten de otra manera. Por eso los chicos que no encuadran muy bien y que no saben y me piden y miralo y qué sé yo, y muchas veces, la mayoría de las veces no son cardiópatas, porque la verdad que la cardiopatía tiene formas bastante claras de presentación. Las más comunes son la cianosis y el shock. El paciente que se presenta ya desde el periodo neonatal, desde que nace, con cianosis, que puede ser persistente o intermitente. El paciente que a las pocas horas o los primeros 2 días de vida hace un shock cardiogénico. Las arritmias, muchas veces en la forma de manifestación, la primera manifestación de una cardiopatía. La insuficiencia cardíaca congestiva, que suele ser por ahí pasados unos días, no es tan inmediata, pero puede suceder que enseguida, al día o a los 2 días de vida, haga un cuadro así de insuficiencia cardíaca, o un recién nacido que simplemente tenga un soplo. Entonces, vamos a evaluar un poquito cada una de estas formas de presentación, qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que hay que pensar y qué es lo que hay que hacer. Cianosis. Cianosis clínica. Cuando uno ve al chico cianótico, uno sabe que estamos hablando cuando ya hay una desoximoglobina mayor a 3 gramos por decilitro. Es decir, que si es menor, muchas veces la cianosis puede pasar desapercibida y puede ser subclínica. Pero bueno, si nos encontramos con un recién nacido cianótico, enseguida hay que pensar diagnósticos diferenciales. Una de las causas es la cardiopatía congénita, pero también sabemos que hay causas respiratorias, hay causas hematológicas, o sea que uno lo ve cianótico, le hace un gas, pero no tiene hipoxemia, como son la policitemia o la metahemoglobinemia, y también en la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, en un recién nacido sano o con otras comorbilidades, con otras patologías. Entonces, la aparición de la cianosis puede ser muy temprana o puede ser un poquitito diferida. Recordemos que la más temprana es la de la transposición de grandes vasos. Creo que eso más o menos nos queda claro a todas, sé que todos lo saben, así que esto es repaso. Es típico del recién nacido, que nace y está cianótico y está tranquilo. Lo primero que hay que pensar siempre es una traspo de grandes vasos, aunque por supuesto pueden ser otras cardiopatías. Ya después, el resto de las cardiopatías, puede ser que la cianosis se manifieste un poquito más adelante, los primeros días o semanas de vida, hasta el primer mes de vida, todas las otras cardiopatías. La fisiopatología de la cianosis, bueno, es porque hay mezcla de sangre pulmonar y sangre del flujo sistémico adentro del corazón, que puede ser en las aurículas o en los ventrículos, que esto también es repaso, es lo que siempre comentamos. Entonces, cuando el chico está cianótico, insatura, y esa insaturación es cardiológica, es de origen central, es porque hay mezcla de sangre adentro del corazón, por cualquiera de las diferentes cardiopatías, pero siempre es por mezcla. Cuando las dos circulaciones están completamente separadas, el chico puede estar súper enfermo y puede ser súper cardiópata, pero no va a haber cianosis. Bueno, características de la cianosis, sabemos que
cursan con una presión parcial de oxígeno baja y una saturación baja. Y esto empeora con el llanto y no responde al oxígeno cuando es de causa cardiológica, ¿no? Entonces, si estamos sospechando cardiopatía, este es el comportamiento de esa cianosis que estamos viendo. Y en el gas lo que vemos es que la presión parcial de dióxido de carbono es normal. ¿Vieron? Yo siempre les pregunto, cuando me cuentan ahí el chico, le digo, bueno, y para ver un poco si puede ser respiratorio o cardiológico, ¿qué PCO2 maneja? Después voy a volver al manejo inicial del paciente cianótico. Y vamos a hablar un poquito entonces de la otra forma de presentación más común, que es el shock. En este caso suele suceder, no en el primer día de vida, por ahí como la cianosis del traspuesto, por ejemplo, pero sí hacia el tercer o cuarto día de vida, que generalmente coincide con el cierre del ductus y que se presenta generalmente en las cardiopatías más graves, que son las ductus dependientes, que bueno, que ya algunas sé que saben y las conocen, y después, bueno, veremos si en algún momento hacemos otra clase con esas cardiopatías. Pero bueno, en este caso la fisiopatología del shock es por obstrucción crítica al flujo, que puede ser sistémico o pulmonar, y que cuando sobreviene el cierre del ductus, entonces ahí esta obstrucción se hace manifiesta, y entonces sobreviene la hipoxemia severa y después el bajo gasto cardíaco. El cuadro clínico típico del shock, por supuesto ya lo conocen, arranca con taquicardia, que es el signo más precoz y que muchas veces pasa desapercibido y al que hay que prestarle mucha atención. Bueno, los pulsos débiles, extremidades frías, viene la acidosis metabólica, oliguria, anuria, un sensorio alternante, y ya cuando tiene hipotensión arterial tenemos que saber que eso ya es un signo tardío. Entonces hay que intentar sospecharlo antes y atajarlo antes de que el paciente ya esté hipotenso. Las arritmias. Con Normis dijimos de hacer una clase después de arritmias, así que no me voy a meter ahora demasiado en eso. Sí que es una forma de presentación de un paciente cardiológico, que puede ser con frecuencia cardíaca elevada, como son la taquisupra, el JET o el fibroaleteo auricular, de todo hemos tenido en la NEO, ustedes saben bien, o con frecuencia cardíaca baja, como la bradicardia sinusal, o el bloqueo AB congénito, que son las más comunes. En ambos casos, la fisiopatología, y de que eso depende del cuadro clínico, es por disminución del volumen minuto. Sobre todo en la taquicardia, el llenado ventricular no es completo cuando el corazón late tan rápido, y bueno, el corazón bombea medio vacío, y bueno, hay disminución por lo tanto del volumen minuto. Sobrevienen los síntomas de bajo gasto, y con eso después viene la isquemia coronaria y también la disfunción ventricular al mismo tiempo. Entonces hay como mala perfusión periférica, pero también hay sufrimiento cardíaco con daño miocárdico. Las causas de arritmias, que la repasamos rápido ahora, así después lo dejamos para otra clase, pueden ser en un paciente con cardiopatía congénita, hay algunas cardiopatías congénitas que frecuentemente cursan con arritmias, o muchísimas veces, como la mayoría de las veces que tenemos nosotros arritmias en neo, se dan con corazón sano, que pueden ser por inmadurez, o sea, trastornos del sistema de conducción por inmadurez, o también por la presencia de vías accesorias, acá me olvidé de agregarlo, pero también por vías accesorias. Y después hay otras causas secundarias, como medicamentos que le dieron a la madre, enfermedades reumatológicas de la madre, como el lupus, todos saben que el lupus se asocia con bloqueo AB congénito, pero también por sufrimiento fetal e hipoxia pueden sobrevenir las arritmias. Y bueno, y después vamos a dar otra clase entonces todo de arritmias. La insuficiencia cardíaca, esto por ahí no es ya tanto para ustedes, la clínica clásica del chico que entra en insuficiencia cardíaca, ya todos saben que es más o menos a partir de la tercera semana, con la caída de las resistencias pulmonares, sobreviene el hiperflujo pulmonar, que es lo que aumenta el retorno venoso sistémico, o sea, el retorno venoso a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y por lo tanto aumenta todo el gasto cardíaco en general, el sistémico y el pulmonar también. Bueno, esto ya lo conocemos bien, lo pasamos rápido. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca también, repasito, lo conocemos bien: taquicardia, taquipnea, dificultad para alimentarse, sudoración excesiva, tercer ruido, mal progreso de peso. Esto no es nada que ustedes van a descubrir, pero es algo que pueden ver en un paciente que tenemos internado 3, 4 semanas a veces ahí en neo, con clínica de insuficiencia cardíaca. Para los pediatras es la forma de presentación, ¿no? Ellos atajan por ahí a un paciente así en el consultorio.
Y bueno, y las cardiopatías que generalmente debutan así con insuficiencia cardíaca son, ya sabemos, los cortocircuitos de izquierda a derecha, que son en general los más frecuentes, cuando hay mezcla total sin obstrucción pulmonar. Esas son las formas más comunes. Después hay formas mixtas que también derivan en insuficiencia cardíaca, como puede llegar a ser el FALOT en algún momento, o incluso el traspuesto, por ejemplo, cuando tiene también una CIB, etc. Y por último, bueno, el paciente que se presenta con soplo y que uno sospecha también que puede tener alguna cardiopatía, que puede ser, por supuesto, el debut a cualquier edad, depende de la cardiopatía, y puede aparecer solo o acompañado por otros signos o síntomas cardiológicos. Y bueno, característica del soplo, hay que escuchar mucho, puede ser suave, intenso, conos infrémitos, sistólico, diastólico, continuo, bueno, todo eso clínico ayuda un poco a la sospecha diagnóstica, pero bueno, pues por supuesto necesita confirmación con eco. ¿Vamos bien hasta ahora? La veo solo a Norma, no sé por qué, no sé cómo se hace para ver al resto. No, es porque ellas apagaron la cámara, entonces por eso no las ves. No, ok, pero igual tengo como una columnita chiquitita donde, mira, ahora la veo allí nada más. No, ahí Me van cambiando, pero bueno. cuando, Pero te hacen signos así, están haciendo signos así que vamos bien. Ahí la veo a Luciana, ¿vamos bien? Vamos bien. Bueno, entonces, repasadas las formas de presentación, ¿sí? Ya está. Esas son clásicamente, cuando sospechamos un paciente con cardiopatía congénita, cuando se presenta con esas formas clínicas que dijimos recién. Ahora vamos a charlar un cachito de qué hacemos cuando tenemos un paciente con una de esas formas clínicas, con una de esas presentaciones. Por supuesto, también todo esto es repaso, la evaluación inicial del paciente, ya la conocemos también, examen físico completo, saturametría en los 4 miembros, medir la TA en los 4 miembros, la placa de tórax, por supuesto, ayuda. Un electrocardiograma, si bien no lo hacemos de rutina, en realidad siempre aporta información, está bueno hacerlo, sirve también de base porque después a veces cuando los chicos, no sé, se descompensan o hacen una arritmia después en el transcurso de los primeros días, muchas veces tener uno de base ayuda, así que no es algo que hacemos en la práctica diaria del chico con sospecha de cardiopatía, pero en realidad es de buena práctica hacerlo, estaría bueno hacerlo. Y después siempre, cuando tenemos un paciente al que sospechamos que tiene cardiopatía, se puede hacer la prueba de hiperoxia, que esa sí la hemos hecho la han hecho ustedes un montón de veces. La prueba de la hiperoxia, la recordamos, es una medición de un gas arterial del brazo derecho con una FIO de 0,21, después se le administra al paciente oxígeno al 100% y se hace un gas arterial del mismo brazo con una FIO de 1. Esto es un cuadro con todas las opciones y las posibles respuestas que podemos encontrar. No voy a meterme demasiado en cada una de las posibles respuestas de la prueba, pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que partimos de valores normales. ¿De qué son valores normales? De PO2 y PCO2, hay que mirar los dos, qué PO2 tiene con una FIO de 0,21 y después qué PO2 tiene cuando le administramos oxígeno al 100%, más allá de la saturación. Bueno, vamos a hacerlo breve. Un paciente, una prueba de hiperoxia en un paciente normal, tiene una PO2 normal de aproximadamente 70, con una saturación normal, más del 95%. Cuando uno le administra oxígeno al 100%, esa PO2 se eleva muchísimo, que puede superar incluso los 200, el paciente seguramente va a saturar 100%, y la PCO2 se mantiene siempre dentro de valores normales. Después hay una diferencia en lo que sucede con la prueba si la patología que tiene el paciente es pulmonar o es por cardiopatía, que es un poco por la que lo hacemos, en donde la gran diferencia es que cuando uno le administra oxígeno al 100%, en la enfermedad pulmonar suele haber, no importa que la enfermedad sea grave, suele haber un aumento en la PO2 y en la saturación de más de 10 puntos, o sea, un valor como significativo. Mientras que en la cardiopatía, no, la PO2 permanece baja y la saturación permanece baja. Hay diferentes respuestas según el tipo de cardiopatía, les dejo el cuadro si lo quieren mirar después, y si quieren en algún momento o un día hablamos de eso, no me meto ahora en eso, ¿sí? Pero bueno, un poco sirve, lo primero es para diferenciar si el problema es pulmonar o es cardiológico. Y bueno, muchas veces ustedes lo hacen antes incluso de llamarme, y está muy bien.
Bueno, entonces tenemos un paciente con alguna forma de las presentaciones típicas que nos hacen sospechar que tiene cardiopatía congénita, el paciente suele estar inestable, y entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen ustedes? También lo saben de taquito: asegurar la vía aérea, establecer accesos vasculares, arterial y venoso, corregir el medio interno. Si queda alguna duda, ya se puede iniciar un soporte inotrópico, no hay que esperar a que el chico esté muy hipotenso. Si hay sospecha en serio de cardiopatía congénita y el chico está inestable, se le puede poner inotrópicos porque después se pueden ajustar, modificar o sacar. Incluso lo mismo con el goteo de prostaglandinas, que después vamos a hablar un poco más, pero sacando solamente un par de situaciones que encima son muy raras, casi siempre las prostaglandinas pueden ayudar y muy rara vez le hacen mal al paciente. Las vamos a nombrar después, hay algunas, pero como son raras, no está mal de entrada, si uno tiene dudas de que estamos ante un paciente que puede ser de alguna manera ductus dependiente, ponerle el goteo de prostaglandinas desde el inicio. Siempre para conseguir que el paciente sature entre 80 y 85, nunca tratamos de que sature totalmente normal. Ya sabemos que no queremos tampoco pasarnos con el flujo pulmonar si no sabemos todavía lo que tiene el chico, ¿no? Estamos hasta acá, estamos siempre con suposiciones. Hasta ahora no sabemos qué tiene nuestro paciente. Prostaglandinas, repasito, esto también lo manejan de taquito, ya saben cuál es la dosis inicial, 0,025 hasta 0,1 gamma kilominuto. Luego después se va descendiendo la dosis hasta una dosis de mantenimiento que es de 0,025. Si uno ve que se mantiene el efecto de las prostaglandinas suele ser casi inmediato, ya lo saben, lo vemos cuando lo usamos. Y los efectos adversos los repasamos, pero seguro también los conocen. No son frecuentes, los porcentajes son bajos, y lo que más frecuentemente se puede ver con el uso de prostaglandinas es fiebre, apnea, taquicardia o bradicardia, vasodilatación periférica y convulsiones, pero raro. Como les decía recién, hay algunas situaciones en las que el uso de prostaglandinas es contraproducente, y esto es cuando la cardiopatía, que todavía no sabemos qué tiene el chico, entre todo lo que tiene obstrucción al flujo en las venas pulmonares o en la aurícula izquierda. Es decir, que tiene obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿por qué es esto? Es porque al tener menor retorno venoso, no a la aurícula, sino por ahí a la aurícula llega, pero no llega al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo no se llena bien, toda la sangre queda como retenida en las aurículas y en los vasos pulmonares. Entonces, si nosotros le abrimos mucho el ductus y no lo necesita, y le damos hiperflujo a los pulmones, y toda esa sangre no puede llegar al ventrículo izquierdo, entonces la evolución del paciente es peor y más rápido que si no les ponemos las prostaglandinas. Pero la realidad es que esas situaciones son muy pocas. La más común dentro de esas pocas es la anomalía total del retorno venoso pulmonar, la infradiafragmática, porque tiene obstrucción en el colector, entonces toda la sangre que vuelve de los pulmones por el colector queda atrapada en general a la altura del diafragma, que es donde está la obstrucción más frecuentemente. Entonces la sangre no llega ni a la aurícula izquierda ni al ventrículo izquierdo, y se atasca toda, por decirlo de alguna manera, en los pulmones. Y bueno, y ahí las prostaglandinas empeoran la evolución. El resto de las cardiopatías que tienen este problema también, en realidad son las que tienen foramen ovar restrictivo, como el corazón izquierdo hipoplásico con foramen restrictivo, o la atresia mitral, o la estenosis mitral severa con foramen restrictivo, que son cosas más raras, cardiopatías más raras. Y también en la transposición de los grandes vasos que tiene septum íntegro, o sea que no puede mezclar por la CIB, y que tiene un foramen restrictivo. Bueno, como ven, todas estas son raras. De todas estas, la única que cada tanto aparece una es una anomalía infradiafragmática. El resumen de esto, la conclusión de estos, es que no hay que tener miedo en usar las prostaglandinas, y bueno, eventualmente después, cuando está hecho el diagnóstico ecocardiográfico, se pueden suspender si es alguna de estos casos. Y, mi teléfono. Y ahí, entonces, una vez que tienen acomodado al paciente, o mientras alguien acomoda al paciente, bueno, otro me llama
y por supuesto todo lo que sigue después va a depender ya del diagnóstico ecocardiográfico, bueno, viene el resto del manejo. Bueno, hasta acá el fin de la presentación. No sé si quieren que hablemos de algo en particular, si quieren preguntar algo o quieren que toquemos algún tema en particular de esto. Normi, ¿querés hacer de moderadora? No, yo te quería preguntar, ¿viste cuando estabas hablando de las contraindicaciones, que estabas con la anomalía total, la infradiafragmática? Después abajo, Sí. no entendí las siglas, HLBS, con foramen oval intacto. Acá la puse de vuelta. Después de la anomalía, HLBS es corazón izquierdo hipoplásico, que tiene un foramen oval restrictivo. En realidad el corazón izquierdo hipoplásico funciona todo como una cámara obstructiva izquierda, porque es toda chiquitita y suele tener estenosis mitral o atresia mitral, estenosis aórtica. Lo que pasa es que si tiene pasaje anterógrado a través de todos lados, si vos le aumentás el flujo pulmonar, el corazón izquierdo hipoplásico mejora porque tiene más flujo a través de una mitral que suele estar estenótica o una aorta que suele estar chiquitita también. Entonces, lo normal es que uno le pone las prostaglandinas y el chico mejora. De hecho, es una indicación. Corazón izquierdo hipoplásico es una cardiopatía ductus dependiente y uno le pone las cardiopatías y mejora. Mejora menos cuando tiene un foramen oval restrictivo. Porque entonces ahí la sangre no puede pasar a través del foramen y queda como atascada. Claro. No tiene por dónde descargar cuando no le alcanza el flujo anterógrado. Pero en general lo que se hace es hacerle el cateterismo, pero no es que se le suspende las próstatas. ¿O sí se le suspende? No, claro, no, por supuesto, no. En un corazón izquierdo hipoplásico no le vamos a suspender las prostaglandinas, aunque si vos no resolvés lo del foramen oval restrictivo, la evolución igual es mala. Lo mismo pasa con el traspuesto con foramen oval restrictivo. No le suspendemos las prostaglandinas, lo mandamos a hacer la septostomía. En el único que uno le tiene que suspender las prostaglandinas porque no va a empeorar si se las sacás tampoco, es la anomalía obstructiva, que es una cardiopatía realmente igual severa y con un alto índice de mortalidad, y esto, a diferencia del corazón izquierdo o el traspuesto, va derecho a cirugía. Es una de las cardiopatías que se operan más rápido de todas, porque un traspuesto uno lo puede diferir, un corazón izquierdo hipoplásico uno lo puede diferir, una coartación de aorta, síndrome de coartación con CIB, cardiopatías de ese estilo que son severas y que son ductus dependientes, una vez que vos le asegurás el flujo a través del ductus, todas ustedes vieron que pueden aguantar unos días, una semana, hasta que se operan. La anomalía infradiafragmática es una de las cosas que uno tiene que operar, hacer la correctora casi en las primeras 24, 48 horas de vida. Que bueno, en algún momento si quieren, pues después nos metemos más en cada cardiopatía. Yo la de corazón izquierdo hipoplásico la tengo hecha, la clase, porque a raíz de los pacientes que tuvimos 3 pacientes, y en algún momento la hicimos hace varios años, así que la puedo actualizar si quieren y la repasamos. Es interesante la fisiopatología. Lo que es importante siempre en cardio, que ustedes igual lo manejan bien y yo se los recalco siempre, es pensar la fisiopatología, es para dónde va la sangre, dónde están las obstrucciones, dónde están los lugares de mezcla y qué presiones maneja de un lado y del otro, y saber que la sangre siempre va para el lugar de menor resistencia y para donde puede. Cuando uno lo piensa desde ese lugar, es fácil o uno puede entender qué es lo que le va a pasar al chico si lo dejamos como está. El tema es llegar a saber que tenemos eso, por eso esta clase un poco era lo previo, es qué hacemos con el paciente con sospecha de cardiopatía. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, bueno, ahí es un poco más fácil el manejo. Lo mismo que la parte de inotrópicos que te dije, que si querés en otro momento hacemos una charla solo de eso. Dale. ¿Tienen alguna pregunta, chicas? Porque quedan como 4 minutos nada más, si no se nos va a cortar. ¿No? A ver si. ¿Dudas? Yo te quería preguntar, viste que cuando hablaste de la forma de presentación, que pones shock y
como que decís que se presenta al tercer o cuarto día. En general, la coartación de aorta, que cada vez se ven menos, porque se diagnostican prenatal por ahí, pero hemos visto chicos más grandes, ¿no? Tipo llegando casi a los 10 días, ponele, que entraban al consultorio, viste, a la guardia nuestra en shock. Sí, ese chico en realidad hace shock porque está en insuficiencia cardíaca y no lo detectan. En realidad lo que primero hace es hacer un cuadro de insuficiencia cardíaca, que si los primeros síntomas pasan desapercibidos porque no hizo un primer control neonatológico, o hizo a los 3 días, ponele, y no le encontraron nada, porque el chico está compensado todavía porque no cerró del todo el ductus, y se fue a la casa, por ahí aparece a los 10 días cuando la madre ya realmente se le choca. Pero primero suele hacer la clínica de insuficiencia cardíaca. El chico, de hecho, que cuando le haces el ecocardiograma, una coartación de 10 días de evolución que es severa, ya tiene como dilatado el ventrículo izquierdo, ya tiene mala función ventricular, que es diferente al shock del cierre del ductus, donde todavía tenés el ventrículo conservado, una contractilidad conservada, y lo que le sucede es que se queda sin flujo, porque se le cierra el ductus. Te entiendo, sí. Esa es la diferencia. Sí hemos tenido coartaciones que sí, que debutan al día siguiente que se van de la casa, o al siguiente. Sí tuvimos varios, viste que yo he internado en neo, más de uno, con coartación que vienen al tercer día, por ahí vino por soplo, vino por otra cosa, tercer, cuarto día, ese sí, está casi en shock, porque justo se le cierra el ductus. El ductus se cierra como mucho a los 3 días. Ahora, hay chicos que tienen, sobre todo la coartación, que también es un gran espectro, hay coartaciones leves, hay coartaciones severas, coartaciones críticas, también depende un poco del grado de coartación. Hay chicos que se les cierran el ductus y prácticamente se te mueren, y otros que son coartaciones severas, pero mientras tenga algo de flujo anterógrado, son estos que os decís que por ahí aparecen más tarde y hacen toda la clínica por ahí en la casa. Bueno, ahí se está por cortar. Y no lo puedo actualizar porque últimamente siempre me pide que le pague así. Pague, Norma, pague. No, yo creo que con esto está bien, les dejo la presentación. Es un resumencito, son todas cosas que ya saben, son cosas que hay que pensarlas cuando aparece el paciente. Sospechamos cardiópata, ¿por qué? Por esto, por cianosis, por shock, por arritmia, por insuficiencia cardíaca.